Bienvenidos y bienvenidas a este Facebook Live de la Pedagógica Radio. Hoy es martes 13 de agosto del 2024 y les queremos dar desde la Pedagógica Radio la bienvenida a estas instalaciones, a este espacio donde vamos a conversar de forma amplia sobre un tema que nos compete a todos y es la recién sancionada Ley Antitaurina No Más Olé, que prohíbe las corridas de toros y demás eventos taurinos en el país. Yo soy Diana Torres, les doy la bienvenida a todos ustedes a este espacio y junto conmigo tengo una persona para hablar de este tema que, además de ser súper abanderada del tema de los animales en general, es supremamente coherente con lo que dice, porque su estilo de vida es coherente, porque es vegana, porque no solamente intenta cuidar a perros y gatos, sino también a gallinas, tiburones, peces, loros y toda clase de animales en el país, incluidos los toros. Esta invitada es muy especial porque he visto su evolución, su trabajo. Desde hace muchos años fue concejal de Bogotá en el periodo pasado y actualmente es senadora del país. Adicional, creó el equipo SER, es una estrategia para capturar, esterilizar, retornar y rescatar a gatos en el país. Entre 2018 y 2019 fue vocera en Colombia de la ONG Animal Natural Internationals y además en el año 2021 recibió el galardón a la Mujer Defensora de los Animales, otorgado por PETA Latino. Actualmente es senadora del país animalista, como ya lo dije, y ella es nuestra querida senadora Andrea Padilla. Andrea, bienvenida a los micrófonos de la Pedagógica Radio y gracias por estar hoy aquí. Ay, a ti, Diana, gracias por invitarme, por esa presentación tan linda. Nos conocemos desde hace ya un tiempo, efectivamente, tú has visto mucho trasegar en este campo, así que te agradezco por abrirme los micrófonos en este nuevo escenario de la Universidad Pedagógica. El gusto es todo nuestro, senadora. Gracias, la universidad está supremamente agradecida, sobre todo la emisora, la Pedagógica Radio, por tener estos invitados de esta calidad y por hablar de estos temas que nos competen a todos, que están tan en el ojo del huracán y que de pronto no se les da la atención necesaria, ¿no? Se habla mucho del tema, pero no se profundiza sobre qué es lo que va a pasar. Entonces yo quisiera empezar un poquito haciendo contexto sobre qué pasó. El pasado 28 de mayo fue aprobada la ley antitaurina No Más Ole en la Cámara de Representantes. Esta tuvo 93 votos a favor, solamente dos votos en contra y fue sancionada por el presidente Petro el pasado 22 de julio. Recordemos que esta ley no solamente prohíbe las corridas de toro, sino también el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas en Colombia, es decir, todo tipo de actividades que involucren la tauromaquia con este sector. Siendo así, senadora, ¿qué va a pasar? O mejor dicho, empecemos por el principio. Esto viene trabajándose desde hace mucho tiempo. Incluso usted, el representante de la Cámara, Juan Carlos Lozada, también ha sido un abanderado del tema, han presentado muchas veces esta ley y no había pasado. ¿Qué pasó en este momento para que por fin esa ley fuese aprobada y sancionada por el presidente? Dos cosas, Diana. Digamos que todas estas iniciativas que se venían presentando desde hace años, lo que estaban haciendo era arar el camino, ¿no? Lo mismo ocurrió con la ley que prohíbe el uso de animales en circos, por ejemplo. Fueron 10 años de presentar proyectos, de hacer ajustes, cambiarlos, hasta que finalmente se logró. Es como que los debates ya logran un punto de maduración. Pero en este caso hubo una particularidad y es que el gobierno se apropió, digamos, del trámite. Tan es así que fue de iniciativa gubernamental este proyecto. Se hundió el de Juan Carlos Lozada, luego se hundió el mío y luego entonces el gobierno presentó el suyo solamente con corridas de toros, entendiendo que el debate sobre corralejas es mucho más complejo. Entonces, digamos que un elemento de la negociación fue sacar las corralejas y en este caso, pues el gobierno hizo lo que le correspondía, que fue armar las mayorías, particularmente en la Cámara donde el debate fue mucho más duro. Es un poco complejo, pero a la vez es maravilloso ver que
todas las veces que como colombianos, amantes de los animales, nos sentimos tristes al ver que estos proyectos no pasaban, uno se sentía desmoralizado, Terrible. viendo de pronto sin esperanza, viendo un país violento, y es muy satisfactorio darse cuenta que todos esos pequeños no simplemente fueron el paso hacia un Exacto. sí mucho más Así grande. es. Y así debemos pensar con todos los temas animalistas, Sí. sobre todo digamos, perros, gatos, loros, tiburones y demás animales, o demás sentires en el país y demás leyes que queremos pues que se instauren en esta nueva cultura, en esta nueva forma de sentir este país. Senadora, este periodo o esta ley prohíbe prácticamente todo tipo de espectáculos con animales, toros y demás, que recordemos que para la gente del común que no sabe, no es solamente el toro que pinchan en vivo, sino que el toro posteriormente es sacrificado, así gane o pierda la pelea, de una forma muy cruel. Entonces, la primera pregunta que yo le quiero hacer con respecto al tema de la oposición es, ¿qué pasó o cuál fue la reacción que ellos tuvieron cuando esta ley fue aprobada en el Congreso y posteriormente sancionada? Pues mira, Diana, es bien, tú mencionabas las cifras de votación. Si te das cuenta, es la mitad de la Cámara. Es decir, la Cámara son 180 y pico congresistas, votaron 90 y tantos, es decir, la mitad. Eso quiere decir que hay todavía un sector del Congreso que representa un sector de los colombianos que no está muy de acuerdo con la prohibición de estas prácticas. Lo que pasa es que no se atrevían a votar en contra porque es impopular. Entonces, lo que siempre buscaron ellos fue romper el quórum. Por eso, para no votar no. Por eso en esta votación final hay una votación tan baja y eso demuestra que todavía, digamos, hay un sector del Congreso y de políticos, digamos, en Colombia, que le tienen temor a apoyar esta clase de medidas prohibicionistas porque en sus regiones digamos, son prácticas que todavía tienen un cierto arraigo, porque son actividades en las que también juega la política. Por ejemplo, las corralejas son mucho más difíciles porque efectivamente son escenarios de acuerdos políticos en regiones. Entonces, para no votar no y, digamos, ganarse esa impopularidad en las redes sociales, pues prefirieron irse y no Me abstengo. me abstengo, como dijéramos coloquialmente, ni se mojan no votan no, pero entonces se retiran, ¿no? Entonces todavía es un tema que yo diría ha alcanzado mucha opinión pública en las redes sociales, pero en las regiones tal vez es todavía mucho más difícil. Entonces vemos muchos políticos que toman distancia. ¿Hay mucho interés político en este tema, senadora? Sí, mucho interés. Además te digo que con las corridas de toros no tanto, porque fíjate que las corridas de toros pues son Bogotá, que ya no tenemos hace 5 años, Medellín, bueno, Medellín tampoco tiene hace ya varios años, Cali, Manizales, son urbes, grandes ciudades. No ocurre lo mismo con peleas de gallos, corralejas, cabalgatas que se desarrollan a lo largo y ancho del país en sectores muy populares, particularmente en el caso de las corralejas y las peleas de gallos. Y son actividades donde no solamente hay transacción económica, sino donde hay transacción política. Entonces, por ejemplo, quienes organizan las corralejas son unos grandes empresarios de toros, ganaderos, que son personas con poder económico y político, que en época electoral mueven votos para congresistas. Claro. Entonces, por eso tú ves en las corralejas o la gente ve que mientras están en una esquina martirizando a un toro y a otro tipo se le están, perdóname la crudeza, saliendo las tripas, hay otro que está caminando con una pancarta que dice voten por X, voten por y toda la corraleja está forrada de publicidad política. Son claro. escenarios esencialmente políticos. Pues es súper difícil de ver a veces, ¿no? Uno creería que es la cultura, entre comillas, y que por eso no se había podido desinstaurar este tipo de actos crueles en el país, pero va mucho más allá y es importante cuestionarse. Recordemos que esta ley que prohíbe todo tipo de actividades con toros también tiene un periodo de transición, porque no es tan fácil llegar y decir, listo, se acabó, ¿qué va a pasar con todas estas familias que dependen económicamente de la actividad? Correcto. Pero ¿qué va a pasar con los toreros? Sí. Sobre todo. Sí, pues mira, Diana,
todos los procesos de cambio y de transición son traumáticos. En el Estado está y en la buena ejecución de esta ley está que no sea traumático y sea una transición amable. Yo me acuerdo cuando hicimos la sustitución de los vehículos de tracción animal. Los carretilleros decían, no podemos hacer otra actividad, no sabemos leer ni escribir, no nos interesa hacer nada más, no nos vemos haciendo otra cosa y finalmente lograron adaptarse. Aquí el gran reto está en que en esos 3 años, de hecho, en el primer año, el gobierno entregue la metodología para identificar a las personas que desde la Guajira hasta el Amazonas desarrollan alguna actividad relacionada con corridas de toros, desde el torero, banderillero, novillero, hasta las personas que venden la bota, el cojín y el dulce a la salida de la plaza de toros. Ok. Porque lo que tienen que hacer con esto es un gran, digamos, caracterización demográfica para saber dónde están, cuánto dinero obtienen de las corridas de toros, qué tan extensa es su familia, etcétera, etcétera. Ahí es donde está el gran reto. Entonces, lo que va a pasar con los toreros, banderilleros, novilleros, es que tienen que ser identificados, entrar en un censo y entrar en un gran diálogo nacional para ver ellos qué otra cosa se ven haciendo, cuál es la pérdida económica que van a tener, qué esperan del Estado si desarrollan ya otro tipo de actividades productivas y entonces hay que entrar a apoyar esas actividades, etcétera. Ahí es donde está el gran enigma porque no existe un censo, porque oficialmente no es un trabajo, entonces no está dentro del Ministerio de Trabajo y si esto sale mal, va a ser un muy mal mensaje porque los congresistas van a decir el Estado falló, los sectores de esta economía van a decir el Estado nos falló y eso va a desmotivar otras transiciones urgentes. Claro, además que la oposición, o en este caso el sector de la tauromaquia, también se va a parar y va a decir, Claro. nos fallaron con toda y se van a Exacto. remontar. Recordemos entonces que este periodo de transición dura 3 años, Ajá. como lo mencionaba la senadora Andrea Padilla, quien nos está acompañando. El primer año va a ser para que el gobierno presente una propuesta para posteriormente una implementación en los 2 años siguientes. Correcto. ¿Quién está haciendo este estudio, Ujú. este censo y quién lo va a seguir verificando y validando que se ejerza esa estrategia Ujú. como se va a plantear? Correcto. Ese es un comité interinstitucional en el que participan Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Cultura y el DANE. El DANE es el que tiene que entregar la metodología para hacer esa caracterización. Entonces, el control lo tiene que hacer el Congreso. Yo espero que en los primeros 2 meses, es decir, de aquí a septiembre, haya un primer control político, porque en estos 2 meses que ya están corriendo, el Ministerio de Ambiente tiene que establecer la manera como se pueden hacer corridas de toros en estos 3 años, porque no es como que las puedan hacer y ya como las vienen haciendo, sino que tienen que ceñirse también a unas condiciones Claro. y ahí ya tendrían que empezar a decir, bueno, ¿cómo va la metodología? En fin, ¿cómo se está implementando esa ley? Porque aquí en Colombia nos hemos acostumbrado que pasa el tiempo y 2 meses antes de que se venza, entonces todo el mundo corriendo. Está pasando, por ejemplo, con la ley que prohíbe el uso de animales en experimentación, no está la reglamentación. La ley de plásticos de un solo uso, Que ya casi llega. claro, imagínate, en agosto 24 creo que es. La ley de plásticos de un solo uso que entraba a regir el 7 de julio, tardaron año y medio en sacar la reglamentación y todavía no está completa. Lo mismo está pasando con asbesto. O sea, aquí nos hemos acostumbrado a que todo es tarde. Entonces, no puede pasar lo mismo acá. Claro, sobre todo con un sector tan controversial y que Exacto. lleva tantos años en lucha Ujú. y que hay tanta opinión popular tan dividida, Sí. ¿no? Que hay tanta gente que apoya de forma tan pasional, Ajá. afirmando que es cultura, que respetamos completamente su punto de vista, pero pues desde el nuestro no creemos que Ujú. disfrutar del sufrimiento ajeno sea cultura. Tal cual. Y para hablar un poco de la ilegalidad que se Ujú. puede presentar en este tema, porque claro, puede existir un ente que se vaya a crear, que vaya a estar visibilizando o estar haciendo seguimiento a la implementación, pero a veces no es tan fácil hacer ese Ujú. seguimiento en el diario vivir, Sí. en los pueblos, en las carreteras, donde está la gente común del colombiano. Ujú. ¿Cómo se puede hacer ese seguimiento? Entonces, para hablar un poquito de ese tema, yo quisiera presentar un video de hace unos 2 años más o menos,
Este video, si no estoy mal, es en el departamento del Tolima. Adelante, Mario, por favor, para dar contexto. Realizaba un evento con toros en el municipio colombiano de El Espinal, se desplomaron este domingo. Según autoridades locales, había al menos 6 muertos y más de 100 heridos. En el lugar se llevaban a cabo las conocidas corralejas por las festividades de San Pedro, evento en los que se lidian toros y las personas pueden entrar al escenario a voluntad. Videos difundidos en redes sociales mostraban el momento en que una gran parte de las gradas se desmorona y cae con todo y los espectadores. Entre los lesionados había niños, mujeres y adultos mayores, según las autoridades. Gracias por Equipos de continuar en rescate los estaban en el micrófonos lugar. de la Pedagógica Radio, senadora. Estábamos viendo un video a propósito de las corralejas que se cayeron hace 2 años en Espinal, Tolima, en un evento que incluso, si no estoy mal, fue aprobado por la política del municipio, Sí. Y que estuvo muy mal hecho. Estábamos hablando un poco de la ilegalidad, porque pese a que este evento era legal, es mucho más común ver que este tipo de eventos salen mal cuando son ilegales. Entonces, esa comisión que se va a crear, esa comisión Interinstitucional. Esa palabra, perdón, que va a estar conformada por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ambiente y el DANE, podrían hacer seguimiento de partes ilegales, lugares donde se quieran hacer este tipo de eventos, o se sale un poco del contexto de lo que va a manejar esta comisión. Correcto. Ellos lo que tienen que organizar es el tema de la transición. Aquí a quien le corresponde es la policía. Es decir, aquí la policía entra a suspender cualquier actividad ilegal que se realice, digamos, dentro de estos espectáculos o un espectáculo de estos, así como tienen que entrar a prohibir la venta en el espacio público donde esté prohibida, la venta de animales, en fin, cualquier actividad ilegal entra a ser resorte de la policía. Ahora, pues en Colombia cualquier cosa puede suceder, pero digamos, no es muy probable que vayan a hacer una corrida de toros ilegal, pues no es una cosa pequeña, digamos, con que pueda pasar inadvertida. Y yo creo que a la ley le faltó un elemento, que fue la sanción a los alcaldes que autoricen estas actividades. Claro. Porque los alcaldes finalmente son los que tienen que expedir los permisos, secretarías de gobierno. Ellos expiden los permisos cuando hay aglomeración, cuando hay riesgo, en fin, son los que tienen que entrar a hacer control. Entonces, aquí los alcaldes tienen que estar, dijéramos, muy atentos en caso de que se realice o se pretenda realizar una actividad de estas, porque debería, digamos, ir en su asumir una sanción los alcaldes que autorizaran. Y te lo digo porque, por ejemplo, en el caso de las corralejas, que nosotros estamos tramitando un proyecto de ley sobre corralejas, lo planteamos con claridad, porque hoy los alcaldes dicen, no, yo no puedo hacer nada porque es que las corralejas son legales. Sí, señor, son legales, se pueden hacer, pero a usted le corresponde verificar las condiciones de seguridad, que haya una licencia de construcción, que se cumpla la sentencia de la Corte que dice que se debe eliminar el sufrimiento de los animales, proteger la seguridad y los derechos de los niños, es decir, de la ciudadanía. Exactamente, no es como eso es legal y entonces yo doy el visto bueno. No, señor, porque su deber, me desentiendo. Exacto, su deber legal y constitucional es velar por la vida y la seguridad de todos los habitantes del municipio. Por lo tanto, ellos deberían tener una responsabilidad y lamentablemente en esta ley no quedó. Claro, además para que luego no se laven las manos pero es que la ley no dice que yo tengo que hacer X o Y cosa y se van por los huequitos de la ley. Eso quiere decir, senadora, que si alguna persona dentro de 3 años, es decir, en el 2027, cuando ya todo este tema de transición haya pasado, ve una corraleja o más que todo una corrida de toros o un acto cruel con toros, puede llamar a la policía de cualquier tipo, no solamente policía ambiental, a hacer la denuncia. ¿Es correcto? Exactamente. Ellos son el ente e inmediatamente esa corrida de toros, novillada, becerrada, debería ser suspendida y debería haber multas contra quienes organicen. Lamentablemente las corralejas van a seguir permitiéndose, pero bueno, ahí estamos tramitando una iniciativa y quiero decir que, bueno, tú presentaste el video del Espinal.
Este año, yo creo que así como a los gobernadores hay que cascarles cuando hacen las cosas mal, también hay que reconocer, este año el alcalde no autorizó las corralejas en el Espinal y ahora quieren meterle concejales del Espinal un acuerdo para que casi que sea de fuerza mayor realizar las corralejas. Ahí es donde nos toca movilizarnos a los ciudadanos. Buenísimo, porque también es la muestra de que una crisis sirve para dar resultados o positivos o negativos dependiendo de las acciones que se tomen frente a la misma, ¿no? Entonces, felicitaciones al alcalde. Le damos las gracias acá desde el sector animalista. Y otra de las preguntas, senadora, es, en Colombia hay muchos espacios, porque esta tradición viene de hace muchos años, para la tauromaquia. Hay muchos espacios, la Santa María, en Manizales sobre todo, que son tan fervientes con este amor taurino. ¿Qué va a pasar con esos espacios? ¿Qué va a ocurrir en estos lugares? ¿Van a ser conciertos, eventos culturales, pero de qué tipo? Correcto. Pues mira, Diana, ese es un reto súper emocionante. Este año, hace, no sé, tal vez un mes largo, asistí precisamente a la reinauguración de la Plaza de Toros de Cartagena. Un escenario bellísimo que estaba destruido, abandonado, y el alcalde Dumek Turbay dijo, aquí no va a volver a hacer corridas de toros, hizo un gran conciertazo, Vive la Salsa, que además me lo gocé delicioso porque soy muy salsera, y esa es la clase de eventos de gran formato que se deben hacer ahí. En Bogotá, imagínate este escenario tan bello que es la Santa María, ahí se han hecho jornadas de tenis, torneos, pista de hielo, patinaje, en fin, se han hecho muchos eventos, incluso me acuerdo que se hizo una gran sesión de yoga, miles de personas ahí meditando, muy potente, y el reto es que esos escenarios tengan una parrilla anual de eventos culturales, artísticos, deportivos, que además les permitan a todas esas personas que desarrollan una economía informal, la señora que vende dulces, el tinto, el cojín, etcétera, que puedan ya no tener 6 domingos en el año, sino todos los domingos del año. Toda una parrilla ya con cronograma. ¿Qué entidad se va a encargar de, digamos, aprobar o no este tipo de eventos o hacer esta parrilla? ¿Quién es? ¿Los políticos de cada región o qué entidad como tal? Son las administraciones municipales. Entonces, la alcaldía de un municipio donde hay, no sé, Cali, ¿no? La alcaldía de Cali, entonces dirá, bueno, en esta plaza de toros vamos entonces ahora a hacer tales y tales y tales eventos, para eso necesitamos hacer tales adecuaciones dentro de la plaza. Ahora, si son patrimonio, como en el caso de Bogotá, que la Santa María es patrimonio, no se puede afectar fachada, yo creo que además nadie quiere tocar ese escenario tan bello, pero por dentro sí se pueden hacer adecuaciones. Ahí lo que prima es la autonomía territorial para evitar ese escenario con el único impedimento de que no se usen animales ni se violenten. Otro ejemplo muy bonito, senadora, si no estoy mal, en Armenia, la Plaza de Toros es ahora un huerto. Sí, esa era la intención, parece que no lo han desarrollado, pero está esa intención de hacer ese huerto y ya hay otros alcaldes que también lo han anunciado. Hace poquito, por ejemplo, vi en Cachipay, ahí había una plaza de toros y ahora dice afuera mercado campesino. Es bello, digamos, cómo se va haciendo esa transición. Ahora, el Departamento de Prosperidad Social había dicho que iban a hacer mercados campesinos en esas plazas. Me parece lindo, pero creo que se queda muy corto. Yo creo que son escenarios realmente para hacer espectáculos de gran formato, masivos y además dinamizar la economía. Bueno, pues es una noticia supremamente estremecedora para las personas que somos amantes de los animales. Creo que da mucha esperanza. Sí. También esta conversación la queríamos girar un torno un poco hacia lo más 360 que se pudiera entender qué va a pasar no solamente con la gente que apoya, como nosotros, esta ley, sino también con las personas que están en contra, qué va a pasar con esas familias. Ya nos lo mencionaba la senadora que ahora va a haber un periodo de transición de 3 años en el que estas personas que económicamente dependen de estas actividades van a poder hablar con el Estado, por decirlo así, van a poder ser escuchadas y van a poder ser redirigidas económicamente a nuevos empleos que sustenten, por supuesto, la actividad económica que se va a suspender. ¿Cuál es el mensaje de pronto para esa contraparte, senadora, que aún dice que las corridas de toros o el sufrimiento animal pues son cultura? Sí, a mí me gusta mucho pensar en un árbol. Un árbol, cuando hay movimiento, viento, tormenta, si está muy rígido, se parte. Si es flexible, se adapta.
Y yo creo que ese es el reto que tenemos todos los ciudadanos frente al cambio cultural. El cambio cultural nos impone transitar, nos exige dejar atrás viejas prácticas, renovar las mentalidades. Entonces, para todas estas personas, yo creo que es una fraternal, respetuosa, cariñosa invitación a que fluyan con el cambio. Esta no es una medida impositiva, no es una medida que ha tomado la presidencia, es una medida que ha tomado el Congreso, que es el órgano representativo de nuestra democracia, y es en respuesta a un nuevo sentir ciudadano, particularmente en las voces de las nuevas generaciones. Diana, tú ahora me decías, entrando a la universidad, que aquí te sientes libre. Y eso es lo que uno siente con las personas jóvenes. Por supuesto, hay excepciones, pero en general la juventud es crítica, es revolucionaria y está felizmente rechazando estas prácticas que ya no los representan, que las consideran violentas. Entonces yo creo que se trata de entender que es un proceso de cambio cultural y que entre más flexibles seamos, pues menos daño nos hace y más nos podemos acomodar y fluir como con esa transformación. Qué bonitas palabras, senadora. Yo quisiera ahondar un poquito en ese tema y preguntarle por qué las nuevas generaciones tal vez pensamos y sentimos de una manera diferente. Sí, es cierto. Mira, yo me lo he preguntado muchas veces, Diana. Yo creo que hay varios factores. Uno es la crisis que vivimos en este mundo actual, congestionado, con crisis climática. Todo el tiempo estamos recibiendo noticias de especies que se han extinguido, del derretimiento de los polos, que estamos al borde del precipicio. Y yo creo que eso confronta mucho a la juventud. Con respecto al futuro, hay una mirada de incertidumbre sobre el futuro, por eso tampoco quieren casarse, tener hijos, porque no se sabe qué hay en el porvenir, ¿no? ¿Cuál sea ese porvenir? Y eso también hace que tengamos una mirada mucho más cercana a la vida y a la muerte, y de alguna manera más cercana a los animales. Yo creo que hay otra razón y es el acceso a la información. Cuando yo, pues este año ya cumplo 46 años y cuando yo era una joven de 20 años, el Internet era todavía una fantasía. Hoy, en cambio, los jóvenes ponen cualquier palabra en el buscador y aparecen toneladas de información. Entonces, hoy ya los jóvenes saben qué pasa en una corrida de toros, qué pasa en un matadero, qué pasa en un laboratorio donde se experimenta con animales. Y esa confrontación con la realidad, pues por supuesto, lleva a las personas a tomar una posición. El acceso a la información. Exactamente, el acceso a la información. Y todo el camino que hemos arado también ha permitido que esas movilizaciones que tuvimos durante tanto tiempo, luchando por los derechos de los animales, por la igualdad, pues hoy están dando sus frutos de alguna manera y esos jóvenes pues han llegado a un mundo que si bien está muy convulsionado, también es un mundo un poco más sensible. Y en general las personas jóvenes, los niños, ¿no? Es que los niños, si tú miras los cuentos infantiles de los niños, son con animales. Las habitaciones de los niños están adornadas con cenefas de animales. Los mejores amigos de los niños son animales. Entonces, y del adulto también, sí, el perro. claro, pero me refiero al peluche, ¿no? Entonces, cuando un niño crece en un entorno respetuoso, tierno, amoroso, es un buen ser humano. Y yo creo que esas nuevas generaciones están hoy confrontadas a la información en un mundo convulsionado que los confronta y también están cosechando toda esa movilización que los que superamos los 40 hicimos durante tantos años. Bueno, pues qué bonito y muchas gracias también a todas las personas que abrieron camino para que esta realidad en Colombia fuese posible, haciendo un poquito de espacio también para las personas que nos están viendo. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, por favor, este es el momento para que los dejen. Podamos hacer estas preguntas a la senadora que muy amablemente nos está acompañando acá en los micrófonos de la Pedagógica Radio. Y vamos a hacer una especie de recorderis de lo que es esta ley para que todos estemos claros, para que la información sea lo más concisa y por si usted tiene una duda la pueda dejar acá y ya nos vamos con un espacio de preguntas abiertas al público. Lo primero es que esta ley fue aprobada el pasado 28 de mayo, ley antitaurina no más ole, en la Cámara de Representantes tuvo 93 votos a favor, 2 votos en contra, fue sancionada por el presidente Petro el pasado 22 de julio del presente año y tiene unos puntos clave esta ley. Lo primero es que habrá un periodo de transición de 3 años para que esta implementación
sea gradual y se pueda, digamos que, suplir todos estos empleos de las personas que actualmente estaban siendo o estaban teniendo una actividad económica gracias a los toros. Ese es el programa de reconversión económica, este periodo de transición que va a durar 3 años. También se va a crear una comisión que haga seguimiento a que las partes involucradas sean escuchadas y también todo este tema sea implementado. Y también el tema más bonito es que en cuanto a lo cultural, estos espacios en Colombia que estaban de una u otra forma dados para el sufrimiento de los toros, ahora se van a convertir en espacios culturales. ¿Algo más por agregar que sea valioso de esta ley o por rescatar, senadora? Lo has dicho todo, Diana, tal vez un elemento adicional, y es que en estos 3 años, si bien se pueden seguir haciendo las corridas de toros, novilladas, becerradas, se tienen que hacer ciñéndose a las condiciones que estableció la Corte en el 2010, y para eso el Ministerio de Ambiente tiene 2 meses con el fin de establecer claramente esas condiciones y hacer pedagogía a los municipios para que no vayan, digamos, a hacer corridas de toros sin cumplir estas condiciones de la Corte. Agregar además que en Bogotá no tenemos corridas de toros desde el 2020, gracias a un acuerdo de mi autoría que sacamos siendo yo concejal. Es decir, que si bien durante este tiempo siguen estando permitidas, pues esperamos que no se realicen en Bogotá en virtud de este acuerdo, que aunque no las prohíbe, sí las desincentiva, y eso ha hecho que no se presenten oferentes a las licitaciones. Nos llega por acá una preguntita de redes sociales, senadora, y dice, ¿existe alguna medida para asegurar la supervivencia de la raza de este tipo de bovinos? Que es una pregunta que veo que se repite muchísimo. Sí, esa es una pregunta muy importante, Diana. Yo tengo una cierta incertidumbre frente a eso, porque el toro de lidia es una raza, bien lo dice la persona que pregunta, no es una especie, es una raza que han criado específicamente para esta actividad cruel. Entonces, los criadores de toros de lidia han dicho, bueno, ¿y qué vamos a hacer con nuestros toros? Bueno, pues son de ellos, es decir, ellos podrán tomar la decisión de si los mantienen, esto es terrible decirlo, si los mantienen con vida, cuidándolos, o si los van a mandar al matadero. Esto es terrible. Yo creo que ese también fue otro elemento que quedó un poco vacío en la ley, definir qué va a pasar con esos animales, aunque el Estado no podía decir qué va a pasar en concreto porque son propiedad de los criadores. Ellos incluso decidirán si los siguen criando porque los aman, porque les gustan. Ahora, porque puede representar un gasto económico que ya no tiene una remuneración. Que ellos dicen además que es muy costoso criarlos. Ahora, lo cierto es que no se va a extinguir la raza, porque como cualquier raza es producto de una manipulación genética. Entonces yo siempre he dicho, mientras existan la vaca y el toro, ahí está el acervo genético del toro de lidia. Y si un criador quiere seguir creando o produciendo toros de lidia, lo puede seguir haciendo. Entonces no se extingue. El problema sería si se extinguiera una especie, pero aquí no hay extinción de especie. Por acá Juan Luz nos pregunta a través del Facebook Live y es, ¿cuál es la siguiente iniciativa que presentará al Congreso, senadora? Diana, en este momento nos estamos dando una pela durísima por Ley Ángel. Ley Ángel es un proyecto de ley muy importante. Se llama así en homenaje a este perrito Ángel que fue despellejado vivo, tú lo recordarás. Y lo que estamos buscando es actualizar la ley contra el maltrato animal. En síntesis, que haya sanciones más severas, que el delito no sea excarcelable, aumentar las sanciones de multa, que una persona que ha sido sancionada por maltratar a un animal no pueda volver a tenerlo entre 5 y 7 años, que la policía pueda ingresar en vivienda cuando hay evidencia grave del maltrato y la vida del animal está en inminente peligro, como ocurre con los seres humanos, que pueda haber sanciones alternativas, servicios comunitarios. Imagínate tú una persona que comete un maltrato leve y que ni paga multa ni va a la cárcel, tenerla 1 año, por ejemplo, yendo a una fundación a limpiar popó de perro. Claro, aprende porque aprende. Claro, se sensibiliza, le presta un servicio a la comunidad y no hay impunidad. Entonces también, digamos, estamos buscando crear esas sanciones alternativas y ya, bueno, vamos adelante con este proyecto de ley que además tiene un gran ponente que es el senador Ariel Ávila.
Buenísimo, además que genera sobre todo el tema de la reeducación, no Exacto, solamente la sanción, sino que la gente se exacto, sensibilice, aprenda y se abandere, por supuesto, de tal estos cual. temas que también nos gustaría que pasara un poco con el tema de los toros en Colombia y la Sí. tauromaquia. Senadora, pues muchísimas gracias por acompañarnos acá a los micrófonos de la Pedagógica Radio. Ya vamos llegando hacia el final y me da mucha risa la siguiente pregunta que le voy a hacer porque es un poco A divertida, es ver. un poco al estilo de la DIAN. Y dice, con la aprobación de esta ley, ¿ya no me pondrán los cachos? Pues le pueden seguir poniendo los cachos, pero a un nivel no devastador, ¿no? Entonces, pero sí, es decir, no sé cómo responderlo tomando el pelo en la misma línea de la pregunta. No más ole. No más suele. Sí, no más ole. Senadora, muchísimas gracias por acompañarnos acá en los micrófonos de la Pedagógica Radio. A ustedes que nos están viendo, muchísimas gracias por destinar su tiempo para aprender, para sensibilizarse de estos temas. Al equipo de la Pedagógica Radio también, por supuesto, muchísimas gracias. En el control máster a Mario Enríquez, en la producción sonora a Yolanda Barrantes, en las comunicaciones a Laura Chávez y en la dirección a Carolina Alfonso. Senadora, muchísimas gracias a usted Diana. por no solamente acompañarnos en este momento, sino por ser una abanderada, coherente y amante de los temas de los animales y protectora en Colombia. Gracias de verdad, de todo corazón, no solo como periodista, sino como ciudadana que siente, que ama y que quiere ver un cambio positivo, no solamente en el país, sino en el mundo. Gracias, Diana. Gracias a ti también por estar siempre cercana a estos temas. Me llena de esperanza estar hablando de esto en una institución universitaria, porque creo que este es el gran reto de Colombia: educar, sensibilizar, promover la empatía, promover el amor, el desarrollo profesional, y esto es lo que nos va a llevar a ser una mejor sociedad. Así que muchas gracias a ti. A ustedes que nos están viendo, no más olé y mucho más amor. Chao, chao.